Muy buenas noches, señoras y señores. Hemos decidido hacer 4 programas sobre la política antes de los comicios internos del próximo 17 de diciembre. De ella se hablará muchísimo durante estos días. Ustedes verán la promoción de las candidaturas, de los movimientos, de los partidos políticos. Algunos justificarán su desencanto y su desilusión, algunos construirán su esperanza y sus deseos de que esto cambie alguna vez y que los paraguayos entendamos de que la política es la búsqueda del bien común y no cualquier otra definición que en términos personales se adecue más a los intereses egoístas y crematísticos de muchos. Esta noche veremos desde aquellos que han decidido participar de la justa electoral, otros que conocen la administración del poder político desde una experiencia que han tenido en el poder y otros que mirarán desde la percepción filosófica y psiquiátrica acerca de cuál es el combustible que mueve hoy a los políticos. ¿Por qué están donde están? ¿Qué es lo que tienen o qué es lo que carecen? ¿Buscan reconocimiento? ¿Buscan poder? ¿Buscan dinero? ¿Buscan alguna cuestión que no existe en la vida cotidiana o alguna forma de merecimiento que no podrían alcanzarlo en el ámbito privado? ¿O por qué algunos que son famosos y reconocidos terminan colocando su honra y su fama y su reputación al escrutinio de la gente y probablemente a la dura condena de parte de muchos adversarios? Ese será nuestro tema de esta noche. Colocaremos en contexto hoy el qué de la política y las 4 preguntas centrales del periodismo: el qué, quién, el cómo, el cuándo y quizás el por qué, que también incluiremos, serán parte de estos unitarios de 4 programas antes del 17 de diciembre. En segundos empezamos con una invitada. La presencia femenina en ambas cámaras del Congreso Nacional pasó de 5,6% en 1993 a 16,8% en 2013, es decir, se triplicó en 20 años. Esta noche nos gustaría empezar de alguien que ha sido fiscala durante 12 años. Ha sido la mejor alumna de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y después ha tenido la posibilidad de conocer la parte administrativa con 5 meses en la Dirección de Migraciones y 8 meses en la poderosa Dirección Nacional de Aduanas. Ella se llama Rocío Vallejo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín, a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué querés ser política? ¿Por qué quiero ser política? Porque quiero cumplir eso que vos decías de anteponer el bien común al bien particular de las personas. Como vos mencionaste, estuve casi 14 años en la función pública y hoy desde la función privada me doy cuenta que mi vocación es el servicio público. Desde un lugar en el poder, en cualquier poder, uno puede hacer mucho por la ciudadanía. Eso yo lo tengo demostrado, Benjamín. ¿Qué es lo que viste en la Fiscalía que te gustaría cambiar? En la Fiscalía vi de todo. En la Fiscalía me tocaba analizar, en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, distintos tipos de hechos de varias instituciones públicas, que era el ámbito que abarcaba dicha Fiscalía. Veía cómo se realizaban las operaciones para quedarse con recursos del Estado y eso es lo que nosotros perseguíamos. ¿Es fácil robar al Estado paraguayo? Es fácil cuando no hay un control. Y debe haber mayor control. El problema en este país es el control, definitivamente. No es la falta de leyes, es la falta de control. Rocío Vallejo, cuando uno comete un crimen en Paraguay solo tiene 5% de posibilidades de ser procesado y 1% de ser condenado. O sea, 95% de posibilidades de zafar, como dicen los jóvenes. Como dicen los jóvenes. La economía del crimen paga muy bien en Paraguay. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiarlo? Hay que reformar la justicia, hay mucho que hacer en la justicia, hay muy buenos magistrados, muy buenos fiscales, pero falta aún más. Los órganos de control de esas áreas no funcionan, tenemos los casos que han sido publicados y ampliamente difundidos en estos días. El órgano de juzgamiento de los magistrados no funciona, es eminentemente político, entonces hay que ver de una reforma profunda. Y yo digo siempre, Benjamín, que el funcionamiento de las instituciones depende de las cabezas. Necesitamos cabezas firmes, autoridades firmes que exijan lo mismo de los inferiores. Hace poco apareció un exégeta que yo lo llamo así, un tal Fernández Litman, el secretario general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que le dijo a una fiscala en la conversación telefónica: todos estamos en la joda.
Y la administración del poder creo que entiendas muy bien cómo es. Hagamos uso del poder porque después nos vamos todos a la P y comemos hule. Sí, ¿Es así de descarnada la política y el trato con ustedes, los fiscales o los que fueron parte de esa experiencia suya de 12 años? Te puedo decir que en la época que yo estuve jamás me tocó una experiencia como esa. Sí estuve denunciada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado, sí sé que casi me sacaron del cargo por haber tocado al pariente de una alta autoridad de la Corte Suprema de Justicia, pero jamás tuve una conversación del tenor de las que se están filtrando en este momento, jamás. ¿De qué tipo de conversación tenías con los políticos? No tenía conversación con los políticos, ¿cómo se dice? Yo soy un poco de un carácter fuerte, por no decir de otra manera, y realmente no había los medios de comunicación que hay hoy, no había WhatsApp, había teléfono celular, pero era muy restringido. La comunicación con los políticos, en mi caso, no existía. ¿Quién es Rocío Vallejos? Rocío Vallejos es una persona de 48 años, una paraguaya que quiere llegar a la Cámara de Diputados para renovar, para poder trabajar por los paraguayos, por los ciudadanos del Departamento Central, generar cambios, porque llegar al Parlamento no es solamente para crear leyes, sino que hay muchas otras gestiones que se pueden hacer desde ese lugar, sobre todo, y te vuelvo a reiterar, las de control para una mejor calidad de vida de todas las personas. ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijas de 22 y 19 años. ¿Estudiaste en el colegio? En el Colegio Cristo Rey, fui segunda mejor egresada del Colegio Cristo Rey y soy olimpista. ¿Y eso es una ventaja? No, no es una ventaja. Soy olimpista y bueno, y tengo muchos amigos cerristas, a los que quiero mucho, y bueno, jugué básquetbol por el Olimpia también, fui deportista, tendría que retomar en algún momento, pero esta actividad no te permite hacer nada más. ¿Qué es lo más injusto que tiene el Paraguay? La desigualdad. Sin lugar a dudas, la desigualdad al caminar por los 19 distritos del Departamento Central, Benjamín, es muy triste ver cómo varias personas te dicen, por un lado, mis hijos tienen 1 o 2 títulos, estudios, no tienen acceso a un trabajo, concursan en los concursos públicos, no ingresan. Esa falta de oportunidades, que todos tengamos las mismas oportunidades, eso es lo que más duele. Cuando haces campaña, me imagino que hay mucha gente que se acerca con una factura de la ANDE vencida. La gente se acerca y te pide dinero, sí. Nosotros de entrada le decimos que nosotros no somos el partido que da dinero para pagar cuestiones particulares, que nosotros queremos llegar al Congreso justamente para representarlos y para poder hacer una gestión en la cual los intereses de la ciudadanía estén sobre los intereses particulares. Y en el Congreso, ¿qué es lo que crees que puede hacerse de manera diferente? ¿Por qué Rocío Vallejos va a ser diferente? ¿Por qué Rocío Vallejos va a ser diferente? Porque ya fue diferente en los roles en que estuve. Estuve 12 años en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Hay mucha gente, Rocío Vallejos, que dice, no, voy a entrar al Congreso y voy a cambiar. Sí. Pero allí hay un grupo colegiado. Sí. Y usted sabe que probablemente no va a tener mayoría y va a tener que negociar. Va a tener que negociar con López Perito, va a tener que negociar con Calega Laverna, va a tener que negociar con González Daer. Usted va a diputado, pero ahí sí. También hay una serie de especímenes muy poco presentables. ¿Cómo va a ser? Bueno, yo confío mucho en que se pueden realizar varias gestiones a partir de las comisiones en primer lugar, y en segundo lugar me respaldo un poco en la experiencia misma del Partido Patria Querida durante la gestión legislativa que tuvo, que ellos pudieron realizar cambios a pesar de ser una mayoría, impusieron, no sé si es la palabra, pero de alguna manera razonaron con los demás legisladores y realizaron varios cambios. O sea, yo creo que de alguna manera tengo la esperanza de que las personas que lleguen en este próximo periodo legislativo tengan ganas de cambiar este país. Rocío Vallejos, ¿ser mujer vende bien? Es más difícil siempre para la mujer, es más difícil. ¿Por qué? Y porque a veces en los grupos mayoritarios, cuando uno es minoría, no le hacen mucho caso, pero yo tengo un carácter que me sé imponer. ¿Y eso significa que a la hora de negociar contigo, qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta la transparencia, hay que tener en cuenta la honestidad y sobre todo la racionalidad, o sea, con argumentos. Trabajaste para el gobierno de Federico Franco. Sí. Ahora eres de Patria Querida. Sí. ¿Por qué cambiaste a los Franco por Fadul? No, en realidad yo no tengo ninguna afiliación política.
el llamado que me hicieron desde el gobierno del presidente Franco a mí me sorprendió. Como todos estaba viendo por televisión los cambios que ocurrían en el gabinete con el cambio de gobierno y recibo una llamada y me ofrecen para ocupar el cargo de la Dirección General de Migraciones. Para mí fue toda una sorpresa porque no soy política y bueno, hoy estoy dentro del Partido Patria Querida, acepté la invitación, ellos no me pidieron que yo me afilie, no estoy afiliada. ¿Hablaste con Fadul? En algún momento, pero el señor Pedro Fadul no está más en la conducción. El que es el presidente de Patria Querida es Miguel Carrizosa y los vicepresidentes Sebastián Villarejo y Mario Paz Castaño. ¿Y por qué crees que te invitaron? Ellos aludieron a mi trayectoria justamente a el trabajo que realicé en la administración pública y porque compartimos los mismos valores, queremos un mejor Paraguay. ¿Pones dinero para tu campaña? No, no me pidieron dinero, es más... es lo primero que yo pregunté, si hay que formar parte de un proyecto político, si hay que poner, porque uno tiene que hablar con claridad y me dijeron que no, que en Patria Querida los candidatos no ponen dinero. Nosotros ahora estamos haciendo algunas actividades para recaudar, porque vos sabés que todo esto cuesta mucho dinero. Es una campaña muy austera, de caminar, de mucho caminar, redes sociales, que es la nueva tendencia, y estar en contacto con la gente. Una campaña muy austera. Directora de aduanas, debe ser un cargo muy complicado, casi como manejar Tacumbú, ¿eh? Es un cargo complicado, no fue fácil, pero bueno, salimos bien sin ninguna mancha en la gestión, hicimos algunos cambios, no todos los que hubiésemos querido, ya que en 8 meses no podés hacer todo lo que querés, pero implementamos algunos cambios importantes, detectamos algunas cuestiones que debían ser cambiadas y las pusimos en marcha. No tengo conocimiento si eso continúa o no. Rocío Vallejo, la Fiscalía tiene mayoría de mujeres. Sí, actualmente. Casi duplica a los hombres. Eso tendría que haber hecho una diferencia muy grande. Y el Ministerio Público no es necesariamente una institución pública no sospechada de corrupción. ¿Por qué? Realmente esos datos justamente averigüé hace poco y me dijeron que son más mujeres fiscales actualmente que hombres. Y la verdad que siempre se dice que la mujer es menos corrupta que el hombre, ¿verdad? Es una tendencia. No sé realmente qué está pasando, pero sí te puedo decir que la justicia está en emergencia. O sea, en este momento no pondrías la mano por una mujer. Y no. ¿Y por qué? Y porque los hechos de corrupción que se denuncian día a día afectan tanto a hombres como a mujeres. La corrupción, como yo siempre digo, la corrupción no tiene color. Cuando estuve en el Ministerio Público procesé a personas o investigué a personas de todos los colores, de todos los rangos políticos, ¿verdad? Y así como no tiene color, yo creo que tampoco tiene sexo. La corrupción puede ser generada por un hombre o por una mujer. ¿Tienes esperanza del Paraguay del futuro? ¿Tienes hijos de 22 y 19 años. Tengo esperanza, por eso estoy en este proyecto. Tengo esperanza de que se renueve el Congreso, tengo esperanza de que con el equipo que estamos en Patria Querida y con muchos otros que lleguen, podamos generar los cambios que este Paraguay se merece. ¿Estás de acuerdo con una reforma constitucional? Es un tema delicado, hay puntos que hay que analizar, pero tampoco hay que hacerlo apresuradamente porque hay que ver bien qué es lo que se va a cambiar, quiénes van a ser los representantes que van a estar para ese cambio. Es un tema a debatir, pero en el ámbito de la justicia, por ejemplo, sí creo que en algún momento se tiene que analizar la función del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Estás de acuerdo con que desaparezca? A ver, no sé si desaparecer sería lo mejor, pero habría que ver su conformación o si no la elección que hacen sus pares de los políticos que van a esos lugares, que no se convierta en un órgano de extorsión. ¿El mecanismo de selección del Consejo de la Magistratura funciona? Mejoró bastante de lo que era antes, donde simplemente era el padrinazgo. Hoy se tienen en cuenta los estudios realizados por la persona, pero Benjamín, yo creo que hay que complementar eso con el conocimiento real. Si yo estoy concursando para un cargo de juez penal o de fiscal penal, debe tomarse una evaluación concreta y medir concretamente si esa persona tiene las habilidades y el conocimiento para ocupar un cargo tan delicado. Creo que los papeles no son suficientes y siempre le digo a mis alumnos, ojalá no vengan a este curso, a este diplomado solamente por el cartón, porque se volvió un poco en quién junta más cartones para tener más puntos para acceder. No es suficiente. ¿Qué sentimiento te genera el paraguayo o la paraguaya?
esperanza. Al hablar con cada una de las personas en los recorridos que estoy haciendo por el Departamento Central, me genera esperanza, me motiva y quiero llegar al Parlamento, Benjamín. ¿Cuál es la mejor virtud del paraguayo? El paraguayo es sincero. ¿Cuál es su peor defecto? El peor defecto es que es así nomás. Y el Laishinyaranga. ¿Y cómo hay que cambiar eso? Con educación. Mucho pasa por la educación. Creo que muchos de los problemas se generan. Y te comento un caso de una actividad que nosotros llamamos política a la parrilla, donde conversamos con las personas en un ambiente de igualdad. Y me decía una joven de 17 años, me dice, hay algo que no dijiste en tu disertación y que la delincuencia y la inseguridad existen porque no existe educación. Entonces, la educación es base de todo. Lastimosamente, es un tema también a debatir, a reestructurar, a revisar qué es lo que estamos haciendo mal. Por eso no podemos avanzar. ¿No tenés el temor de tirar tu honra a los cerdos? Benjamín, yo estuve en 3 cargos muy delicados. Muy delicados. Creo que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, la Dirección General de Migraciones y la Dirección Nacional de Aduanas. En el Poder Legislativo, yo creo que en la medida que uno haga el trabajo y demuestre que de verdad se va a ese lugar para trabajar y representar a las personas que le votaron, se puede crear una imagen positiva. ¿Por qué crees que hay tantos exfiscales metidos a la política como tantos médicos en la política? ¿Está tan enfermo el país y tan carente de justicia? El país está enfermo. El Departamento Central, por ejemplo, está en emergencia, Benjamín. En emergencia, en infraestructura, en educación, en seguridad. El tema de microtráfico permea todas las clases sociales y todos los distritos del Departamento Central. El Departamento Central, que es el que estoy recorriendo punto por punto, está en emergencia. Bueno, su vecino Aliana dice que puede caminar y trotar en Lambaré, sin problemas. Feliz de él, ¿verdad? ¿Usted no cree eso? Y bueno, no sé, no tengo por qué desconfiar, pero yo tengo miedo cuando camino por la calle. Tengo miedo de día, tengo miedo de noche. Si entraras de diputada y alguien dijera, es una más, a pesar de que lo hiciste todo bien, dice, no, es una política como todas las demás, corrupta. Sí. ¿Qué sentimiento te generaría esa carga? A ver, como ya estuve en lugares de mucha exposición, en los cargos que estuve, afronté eso y seguí para adelante, porque si vamos a hacer caso de lo que dice la gente, nadie va a hacer nada, Benjamín, porque hoy lastimosamente a través de varios medios la gente dice lo que quiere y yo tengo un objetivo muy claro, yo quiero llegar para cambiar, para renovar y para trabajar por las personas. Le preguntaba el lunes a unas personas en Itagua, habían 60 personas, si alguna vez algunos de los 19 actuales representantes del Departamento Central se acercaron a ellos a preguntarles sobre sus inquietudes. Y me dijeron que no. ¿Y qué nos dice la gente cuando llegamos? Nos dice, claro, venís a buscar nuestro voto y después te va a desaparecer por 5 años. Yo le quiero decir a esa gente del Departamento Central que yo, Rocío Vallejo, no voy a desaparecer, que yo tengo una gestión probada. Y te voy a decir algo que me dijeron hace 15 días en una cena, una exfuncionaria de aduanas, y me dice, doctora, siempre la recordamos porque fue la única directora, en realidad fui la segunda mujer en aduanas y la segunda mujer en migraciones, pero entre los directores la única que vino a saludarnos y a despedirse de nosotros cuando se fue. Rocío Vallejo, si el Estado paraguayo fuera un equipo de fútbol, ¿dónde está su problema? ¿En la defensa, en el arco, en el mediocampo o en el ataque? No entiendo mucho de fútbol, pusiste en un aprieto. Vamos a un equipo de básquet. En un equipo de básquet, yo creo que está ¿En la base, los aleros o el que se encarga del rebote? Yo creo que ¿Es un equipo que quiere ganar? Es un equipo que yo no sé si quiere ganar en este momento. Es un equipo que no veo que esté jugando al 100%. Es un equipo que necesita convencerse de que llegó ahí para trabajar por los demás. Eso es lo que falta a muchos que están en la gestión pública. Dicen que la política es el acto de amor más grande. ¿No te falta amor? No me falta amor. ¿Por qué pensaste? No. Estaba viendo cómo
responderte correctamente. ¿No? Gracias por tu tiempo esta noche con nosotros. Muchas gracias, Benjamín. Rocío Vallejos quiere ser diputada por el Departamento Central. Hoy hablamos acerca del combustible de la política. ¿Qué es lo que le mueve? ¿Es una carencia afectiva? ¿Es un reconocimiento social? ¿Es un deseo de búsqueda del dinero? ¿Qué mueve a la gente a meterse en la política? Ese es nuestro tema. Después de esta pausa, un filósofo tratará de desentrañarnos el misterio. En Paraguay, los niveles de tributación siguen siendo bajos y la infraestructura y los servicios públicos inadecuados. Dice que en los momentos de grandes tribulaciones hay que echar mano a los filósofos. Uno de ellos, el doctor José Manuel Silvero, está con nosotros aquí. Doctor, buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, Benjamín, el gusto es mío. ¿Qué buscan los políticos? ¿Qué los mueve? El poder. ¿Y qué significa el poder para un país como el nuestro? Y en cualquier lugar del mundo, conseguir que el mandato se haga realidad. Bueno, eso es en la teoría. En la teoría. ¿Y en la práctica? Y en la práctica hay que intentar de alguna forma de que sea así. El político en todo momento está tratando de consensuar posturas, pero en gran medida hacer prevalecer lo que él cree que es correcto en función a todo lo que ha trabajado en su comunidad, en su pueblo o en ese horizonte que ha trazado en clave de promesa. ¿Les mueve intereses filosóficos, intereses altruistas? Puede ser, ¿por qué no? Pero la política real no creo yo que tenga tiempo y espacio para reflexionar profundamente sobre temas que lo ha hecho, por ejemplo, un Carl Schmitt o Kelsen sobre, qué sé yo, el guardián de la Constitución, aquel debate importantísimo de 1939, cuando Carl Schmitt decía, ¿qué es política? Y política, en primer lugar, es conspirar. Conspirar y hacer posible que un grupo se haga con el poder y luego redactar las leyes para subyugar a los demás. Kelsen le dice, no, en primer lugar tenés que pactar una constitución decentemente y a partir de ahí repartir el poder. Carl Schmitt le dice, sos un ingenuo, porque primero tenés que conspirar, construir el poder e inmediatamente construir el mito de que efectivamente con el poder llegas a servir y administrar el bien público. Doctor Silvero, algunos dicen que los políticos no aman las dos cosas centrales de la acción. No aman el objeto, que sería la política, la búsqueda del bien común, y no aman al sujeto, a la persona a la que tendría que ser la recipiente de su labor una vez alcanzado el poder. ¿Crees en eso? No, no creo. Tiene que amar al sujeto de alguna forma. De lo contrario, queda inmediatamente anulado su rol como político. Es decir, un político que no le reconozca al otro es como un estudiante de natación por correo. Imposible, imposible. Es decir, la alteridad es... La de que habló Hannah Arendt. La alteridad es parte del juego político. Y eso se ve en estos tiempos. O sea, ¿usted cree que los políticos paraguayos se ven en el otro, se proyectan en el otro, son el otro en la percepción de Hannah Arendt? En estos tiempos sí. No. En estos tiempos sí. Es decir, estamos en una época electoral. Que el gobierno, ¿usted cree que los políticos se parecen al pueblo paraguayo? En gran medida sí, en gran medida no. Yo conozco políticos que sí son sensibles a ciertas necesidades y otros políticos que son sensibles a su clase y a los intereses que él defiende. Pero ¿por qué algunos se sienten tan sorprendidos? Dicen, yo no esperaba que hiciera esta persona tal cosa. Y lo hizo porque, bueno, eran las coyunturas y la famosa expresión, en política todo vale. ¿Por qué? En política todo vale porque las coyunturas hacen posible que cambiemos de opinión en 2, 3 o 10 minutos. Ahora bien, me dirás, Benjamín, que hay que ser consecuente, que hay que ser coherente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podemos ser coherentes? Demandar esas virtudes es de tontos. No es de tontos. Yo creo que es una petición de principio que vale, pero la real política te demuestra que el tonto es aquel que está esperando que el político sea consecuente 24 horas o todo un año o 5 años acerca de una postura que él presentó a su pueblo, a su comunidad en la campaña electoral. Vamos a, doctor Silvero, si tuviera que decir usted, ¿qué es lo que se puede esperar de los políticos que tenemos y qué es lo que no podemos esperar?
Lo que se puede esperar de los políticos, yo creo que se puede esperar de muchos políticos que puedan negociar de manera inteligente, ¿verdad?, ciertas tajadas de poder que le va a beneficiar a él y a su grupo y de paso le beneficia a la comunidad. Y de otros políticos, ¿qué se puede esperar? Evidentemente esperar que utilice el poder para beneficio suyo y de una clase muy privilegiada. ¿Crees que los partidos políticos representan realmente los intereses ideológicos de sus afiliados? No. No. O sea, ¿qué es ser colorado, ser liberal en los tiempos actuales? Alguien habló, por ejemplo, de que tendríamos que volver a revisar los principios del Partido Colorado y no le fue muy bien, Nicanor, ¿se acuerda usted? ¿Verdad? Incluso empezó a hablar con algunos amigos, empezaron a publicar libros y en aquel entonces decía Nicanor que el Partido Colorado en el fondo era socialista. ¿Verdad? Humanista, habló, socialismo humanista. Sí, no le perdonaron, no le perdonaron. Y si uno vuelve a mirar ideológicamente... ¿No le perdonaron o no les importó a nadie? Puede que sean las dos cosas al mismo tiempo. Profesor Silvero, usted trabaja en la universidad, trabaja trabajo con gente que va y reflexiona sobre estos temas. ¿Por qué la reflexión no es más impactante en la acción de la política? En Paraguay la reflexión es un problema. Todos aquellos que reflexionaron alguna vez la pasaron mal. Pasaron muy mal. Ergo, no conflictúes demasiado que te va a ir mal. Una sonrisa amplia, es mucho más efectista que una buena reflexión. Pero ¿por qué algunos personajes políticos como Eligio Ayala fueron tan exitosos? Bueno. Argel, antipático, devenido de doctor en la Universidad de Berna. ¿Por qué un cangüero como Eligio Ayala fue el más grande estadista de este país? Teodosio González dice que no fue capaz de construir sistemas cloacales. Y en Infortunios del Paraguay, que básicamente le dedica... Sistemas cloacales no ha construido ni Cartes. Sí. Solo el 10% del país tiene desagüe cloacal, así que no le culpemos al pobre Eligio Ayala en 1924 de eso. Y le dice... En el 2017 todavía no tenemos sistema cloacal. Las aguas negras terminan en el río Paraguay sin ser tratadas. Totalmente. Y Teodosio le reclama eso en Infortunios del Paraguay. Ajá. Todo un capítulo, porque Teodosio había vendido la casa de su esposa para presentar una garantía para construir un sistema de cloacas en la época de Sher, ¿verdad? El gobierno de Sher. Pero le comieron la plata, su esposa le habrá echado de la casa evidentemente a Teodosio, y Teodosio dice, este tipo que se fue a Europa a formarse no fue capaz de construir sistemas cloacales y, por supuesto, ¿qué es lo que hizo? Se esforzó para que su nombre, ¿verdad?, quede como asociado, su nombre, al de un gran estadista, pero terminó sus días como él vivió. Así remata la frase Teodosio, recordándole a gran... El crimen en que Eligio Ayala pierde la vida. Exactamente. En una paraguayeada. Exactamente. Entonces, el gran estadista, el que estuvo por Europa, termina como terminó, dice Teodosio. Eso lo dijo Teodosio. Pero si usted lo repite es porque cree. No, lo dijo Teodosio y me gusta el libro Infortunios del Paraguay. Pero ¿qué es aquello que la universidad no hace? Me decías que el que razona, el que reflexiona, le va mal. ¿Por qué no tenemos gente que razona en la política o que reflexiona? No, reflexionan. ¿Por qué? Los políticos razonan. ¿Quiénes, por ejemplo? Yo le conozco a mucha gente. Bogado, González Daer. ¿Quiénes son los grandes filósofos? Portillo entre comillas. Portillo trajo 40.000 afiliaciones ahora de Ciudad del Este. El PLRA. ¿Sí? 40.000 es mucho. O sea, 40.000 en Ciudad del Este que creyeron en él, que creen en él. O sea, que si nosotros salimos, Benjamín y Manu Silvero, salimos acá en la cuadra a buscar afiliados. Si traemos 5, ya es mucho. Si traemos 5, o podemos más, podemos traer 6, ¿verdad? A veces les subestimamos mucho a los políticos y creemos que todos son tontos. Es decir, yo trabajo en el Parlamento hace 3 años y he visto gente muy buena razonando sobre cuestiones que uno dice, bueno, pero esto es bien peliagudo porque es un proyecto de ley, ¿verdad? Ahora bien, que esos razonamientos terminen para construir políticas públicas que nos beneficien es otra cuestión.
pero el razonamiento existe. ¿Y por qué no es posible visualizar el bien común? ¿Por qué dice de allí a que represente el bien común hay una distancia? ¿Por qué el bien común no es sexy, si vale el término? La política, como búsqueda del bien común, es la primera falacia. ¿Verdad? Partamos de ahí. Primera falacia, Claro, primera mentira. es la primera mentira. Es decir, ¿dónde se ha visto eso de que la política es la búsqueda del bien común? ¿Verdad? En primer lugar, tenemos que ponernos de acuerdo qué es aquello que nos resulta común a todos. ¿Verdad? Probablemente el aborigen que está sufriendo en la esquina, ¿verdad?, en primer lugar no se considere paraguayo. Entonces yo no soy parte de tu mundo. Entonces vos le decís, no, lo que pasa es que yo te quiero dar una escuela, quiero que pases bien, que no tengas que carnear un perro para comer en la semana, como ha ocurrido hace unos días. Entonces te dice, no, yo no soy parte de esta sociedad jurídicamente organizada, ¿verdad?, que es el Estado paraguayo. ¿Verdad? Entonces, hablar de bien común o decir, por ejemplo, tenemos que llevarnos bien en política, es otra falacia. Es decir, la política, para mí, básicamente es confrontación. Confrontación de intereses, confrontación de ideas y confrontación de eso que es muy sutil en la política y que yo veo que algunos sí tienen, ese encanto de movilizar a las masas. Portillo lo tiene. Portillo es un tipo encantador. Es decir, 70% de aquellos que visitan el Parlamento lo buscan para hacerse una selfie. Y para registrar ese momento, ¿verdad?, con Portillo. Entonces uno dice, bueno, estamos en democracia. Y en el imaginario de la gente, ¿qué representa un González Daer o un Calega Laverna? Y probablemente representa lo que alguna vez representó Perurimá. ¿Verdad? Claro. ¿Dónde está Perurimá? Perurimá somos todos, cada vez que podemos. O sea, cada paraguayo es un Perurimá. En la medida de sus posibilidades. Engaña, miente. Sí. Simula. Simula. También ficcionamos mucho, eso sí. ¿El paraguayo es un gran simulador? Sí, como podría ser un argentino o un brasilero. Doctor Silvero, usted vivió en España. ¿Qué Sí. fue lo peor que trajimos de España o que trajeron los españoles a América? Yo creo que los protestantes dirían ese amor grande a la religión católica que nos impide muchas veces progresar, ¿verdad? Eso se parece más a la versión de los protestantes, de los pensadores del Renacimiento que cuestionaban diciendo que no hay pueblo católico que se precie del desarrollo. Mi amigo Alfred Neufeld tiene una tesis doctoral, seguramente, creo que estuviste en su presentación, donde él hace justamente esa comparación, ¿verdad? Y dice que hay que volver a evangelizar a este pueblo, ¿verdad? Hay que desterrar aquello que los españoles trajeron y sobre todo suprimir la imagen de la Virgen María para que este país sea progresista y para que esté a la altura de... ¿Está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero quería nada más puntualizar que probablemente una de las cosas que los españoles trajeron acá y que se ha acomodado muy bien es el tema del relajo, ¿verdad? Tenemos que trabajar un poco más. Es decir, yo estoy de acuerdo que tenemos que esforzarnos un poco más. Doctor Silvero, ¿el Paraguay tiene cura? Tiene. ¿De qué está enfermo? De muchas cosas. ¿Cuáles? En primer lugar, tenemos una gran enfermedad que se llama no creer en nosotros mismos. Usted trabajó muchísimo eso, ¿verdad? No creer en nosotros mismos. Al no creer en nosotros mismos, decimos, por ejemplo, que nuestras universidades son mediocres, por las mismas universidades donde todos hemos pasado. Ahora bien, si nosotros decimos, estamos mal, pero podemos lograr en 10 años construir un horizonte promisorio, es otra cosa. Y podemos decir, vamos a ponernos a trabajar en base a estos puntos. Somos desorganizados, no queremos trazar a corto, mediano y largo plazo un horizonte donde todos nos comprometamos. Usted reflexionó sobre el tema de la sociedad. La sociedad, sobre la mierda, sí, específicamente. Es decir, probablemente mi libro es el libro más completo. Escatológico. Escatológico, sí señor, escatológico. ¿Sí? Y he entendido mucho más sobre el Paraguay
analizando la mierda que analizando a los grandes pensadores. ¿Somos un país de mierda? Somos un país que todavía no se ha hecho responsable de sus hechos. Usted lo dijo, usted habló de los sistemas cloacales. Y cuando el mariscal va a Europa y conoce la grandeza de una estética fastuosa que lo trae, y lo trae como proyecto de domicilio particular, se olvida de que bajo aquellas ciudades que estaban surgiendo en Europa había sistemas cloacales. ¿Es un país sucio? Es un país ensuciado, no sucio, ensuciado, lo hemos ensuciado. ¿Y eso viene de dónde? ¿Porque nos sentimos cómodos en la inmundicia? No, no nos sentimos cómodos en la inmundicia. Inmundo es aquello que creemos que dejamos fuera de este mundo. Los aborígenes están fuera de este mundo. Muchos campesinos están fuera de este mundo, que nosotros de alguna forma lo hemos definido, ¿no? Pero en el fondo tenemos una impronta higienista positivista fenomenal. Hay que mirar nada más cómo nos vestimos, ¿verdad? Esto es bien positivista, higienista, ¿no? Y no nos gusta la sociedad. Pero sí nos gusta construir barreras mentales, fronteras mentales, como para ubicar a los sucios en su lugar. Eso sí nos gusta. Ahora, los sucios han ocupado todos los lugares donde deberían estar los limpios. No, esos no son los sucios a los que yo me refiero. Los sucios de verdad son aquellos que están en la periferia y aquellos a quienes les hemos negado la posibilidad de estar con nosotros. Los sucios a los que usted se refiere son probablemente los más limpios, ¿verdad? Los más limpios, pero que en verdad son los más sucios. Pero inmundos por dentro. Inmundos por dentro. Con esa lógica, el Palacio de López tendría que estar en Cateura. En Cateura no, pero está cerca de la Chacarita, ¿no? Está por ahí cerca nomás. Es decir, hay veces, dependiendo de uno cómo lo mire, se confunden, ¿no? O sea, ¿eso es todo más que una metáfora? Es una realidad. No es una metáfora, es una realidad. La otra vez vino un amigo a visitarme y me dijo, ¿y esto? Y le dije, bueno, y estos son los que le votan a estos. Entonces le tuve que explicar de alguna forma, ¿no? O sea que el Congreso, el antiguo Cabildo, la zona del Congreso, que los dos poderes del Estado más trascendentes, el legislativo y el ejecutivo, estén en una zona marginal, ¿habla mucho de la marginalidad del poder? No necesariamente, Benjamín. En términos metafóricos. Sí, puede ser, pero tenemos una costumbre muy arraigada de querer tapar aquello que verdaderamente somos. ¿Y cómo somos? Baches, eso somos nosotros. Nosotros somos en gran medida esos baches que tenemos a lo largo y ancho del país. Pobres o empobrecidos, también, ¿verdad? Desorganizados, también. Un sistema de salud que no responde a las necesidades del tiempo. Todo eso somos nosotros. Cada uno de nosotros a lo largo y ancho del Paraguay, ¿verdad? Pero no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, los antropófagos son los otros. Pierre Clastres, cuando se fue a buscar a los antropófagos entre los H, llega, le encuentra un grupito de H y dice, bueno, me envían aquí porque me dijeron que ustedes son los antropófagos. No, nosotros no. Aquellos que están allá, a 50 metros, esos son los malos, los antropófagos. Clastres va, les encuentra a estos muchachos y les dice, bueno, yo vengo porque allá ustedes, no, los otros que están un poco más allá. Al final vuelve al primer grupo y dice Clastres, yo ya sé, como etnólogo he descubierto una gran verdad. Los antropófagos siempre son los otros, nunca nosotros. Si la basura produce gas, sí. ¿Por qué el metano no mueve más la política? Yo no sé si necesitamos del metano, pero la política estuvo... No, hay tanta basura. A ver, hace poco el Congreso fue atacado, fue incendiado. Es decir, gas de alguna manera tuvimos, ¿verdad? Tuvimos mucho movimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos tiene que mover? ¿Cuál es el combustible
que nos tiene que llevar adelante. Y yo creo que tenemos que sincerarnos y empezar a mirar en la región y empezar a mirar al mundo con todas las potencialidades que tenemos y todo lo que nosotros podemos lograr como país y empezar a trabajar universidades, escuelas, colegios, el poder legislativo. Tenemos que volver a construir un pacto político importante. ¿Le sorprende que Paraguay esté en los últimos lugares en materia educativa? No. ¿Se lo ganamos a pulso? Sí y no. Sí, porque hemos descuidado durante muchos años lo que es la educación. Y en segundo término, porque hay políticas que impiden y van a seguir impidiendo que nosotros podamos crecer. Y me estoy refiriendo a las políticas del Banco Mundial, con las que yo no estoy de acuerdo. José Manuel Silvero, gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Un filósofo hablando de la situación de la inmundicia, de la basura, de la concepción de la política y varias cuestiones sobre las que habría que pensar. Sigo reflexionando, y si el metano pudiera industrializarse y mover con ella desde el cateura que vivimos en términos políticos, ¿qué poder energético tendría la política? Una pausa y luego alguien que desde la música estará buscando ser gobernador. ¿Qué le mueve a un consagrado cantante folclórico la búsqueda de ser gobernador de Central? De eso después de la pausa. Una forma recta de gobierno es cuando se ejerce el poder consultando el interés común. Hemos hablado con un filósofo, el doctor Silvero, que vino con una boina. Ahora hay un cantante que usa el sombrero. Francisco Russo, buenas noches. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Por qué querés ser político? Deseo ampliar el campo de acción, porque yo ya soy un político de alma. Esencialmente lo que hago es política. Desde el lugar que yo ocupo en la sociedad, 60 centímetros por 60 centímetros, un lugar que me lo gané. Así los conocimientos dicen. Yo construyo patria. Mantengo viva, o por lo menos esa es mi intención, mantener viva la llama de identidad nacional. Y en las canciones, en la letra de cada poeta y en la música, que finalmente es el camino directo para la aceptación del espíritu, uno de los tres componentes del ser humano para los que creen que somos alma, cuerpo y espíritu. Construyo patria. Y si la gente apoya como apoya, entiéndase, una persona como parte del público, allí estamos construyendo patria y manteniendo viva la llama de la identidad nacional. ¿Por qué aceptaste el ofrecimiento de Lugo o del Frente Guasú? Exactamente, no sé si fue un ofrecimiento. Creo que fue un cruce de opiniones, palabras, conversaciones. ¿Con quién? Y llegó a un acuerdo. Con Fernando Lugo y Luis Pacielo. Ajá. ¿Los conocías a los dos? A Pacielo lo conocí ahora. Al presidente Lugo lo conocí ya así de la época. De hecho, Fernando Lugo es el que termina por catapultar esta carrera del artista, porque si vamos a los recortes de diario de la estadística, vamos a darnos cuenta que el 2010 camino al, en 2011 él, y después en 2012 el post-bicentenario, fui probablemente el artista que más presentaciones tuvo a nivel nacional, y en un 90% era por requerimiento del presidente. Creo que cuando alguien te plantea una cosa es porque admirás el que te plantea algo. ¿Qué admirás de Lugo? Admirás lo que te plantea, al que te plantea. Sí. Así. Bueno, Fernando Lugo es una persona que trajo la esperanza, y de hecho fue una persona que pudo, con lo que podemos suponer una estructura mínima, derrocar a un partido con 60 años de hegemonía, que es lo que queremos hacer ahora, porque si tomamos la coyuntura de lo que puede significar un partido centenario con 25 años de hegemonía, que no puede ser derrocado en la gobernación central por otro partido centenario y mayoritario, y que nosotros nos quedemos con la gobernación, va a ser un gran golpe político. Pero te cuento, dos posibilidades tenemos: podemos ganar y perder, pero yo ya soy un ganador. Desde el momento en que yo incursiono en la política, creo y estoy convencido, eso llamó a un análisis. Te decía yo, fuera de cámara, hay algunos conceptos que yo no comparto de mi querido amigo Silvero, pero de todos modos te cuento, yo creo que la reflexión sí lleva a soluciones. Yo me considero un filósofo urbano, no es falsa humildad, ni una aceptación del ego, ni un narcisismo, pero me gusta reflexionar las cosas. ¿Eras amigo de Cartes? Soy amigo de Cartes. Y el otro día vi que hicieron un video para sacarme de contexto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo lo vivido, ¿quién me quita? O lo bailado, ¿quién me va a quitar? Esa es una cuestión. Yo no me pongo de juez, yo me ratifico en mi agradecimiento a Horacio Cartes, porque él gastó su dinero
o invirtió su dinero, porque no lo gastó realmente, invirtió su dinero en el club, que es mi club, todos saben, yo soy liberteño, son cosas que yo nunca voy a negar, y sí, yo tengo una amistad de él que data de años, pero ocurre lo siguiente, yo soy artista, Benjamín, yo llego a lugares donde no llega una persona alguien te común. dice, eras el cantante de Cartes, ¿es verdad? Sí, pero también canté para Guasmosi, canté para Nicanor, conozco, no sé, la casa privada de Nicanor, estuve con Fernando Lugo en Bovicharoga, nosotros dos solos mano a mano conversando y solamente se interrumpió un minuto la conversación porque región del remedio, porque es lo que yo te dije, pues yo pues lo que yo te doy, ¿quién te puede dar? Eso debería preguntarte, porque lo que vos me podés dar eventualmente en mi servicio, mucha gente me puede dar. Un billete me vas a dar vos, porque para mí si lo que yo te doy, ¿cuántas personas pueden venir a saltar tu espíritu? Entonces, ¿qué pasa? Yo toco para los presidentes de la República, es que cayó Alfredo Stroessner. Sí, es el caso de los presidentes de la República, pero también toco para los gobernadores, toco en el festejo del Partido Liberal, toco cuando los liberales recordaron un año de que ellos ganaron el poder y llegaron al poder con Fernando Lugo, yo toqué ahí enfrente al Panteón y el siguiente estuve tocando el 11 en la fiesta de los Colorados, etcétera, etcétera. El artista es de todo, Benjamín, el artista no tiene color y ese es el problema que tenemos aquí y por eso es lo que yo no comparto con Siguero algunas cosas que te digo. Nosotros perdimos el norte, Benjamín, de la reflexión. Nosotros perdimos primero la consideración al ser humano, que es una barrera que nunca se puede cruzar. Sea cual sea la situación, siempre hay un ser humano detrás de ella. Y la segunda cosa es, primero somos compatriotas, Benjamín. Primero vos y yo somos paraguayos, después vamos a ver si somos no correligionarios. Y por último vamos a ver si somos no simpatizantes del mismo club. Pero cuando no está desde que le hace camiseta de ese club de Guaso a Pindereje, y copia, entonces es porque algo está mal y está mal la consideración, nosotros perdimos el rumbo. Y en la conversación que tuviste con estos expresidentes y presidentes que contás, sí, de los que asaltaste el espíritu, ¿qué encontraste en el espíritu de ellos? Y encontré la buena voluntad para hacer las cosas. Todos tienen, nosotros hacemos lo esencialmente bueno, Benjamín. Y escuché también la conversación con respecto al sistema. Y anoche tuve una reunión con una persona, me reservo el nombre, porque hoy por hoy también está ese tema, que si vos te sacas una foto conmigo, mañana puedes perder tu trabajo, por ejemplo. ¿Verdad? Una cosa que me parece patética, pero no importa, porque eso es coactar la libertad del libre pensamiento y de la opción. Me dijo, no vas a poder cambiar nada, me dijo. Y le dije yo, ¿y por qué? Y porque el sistema te va a absorber. Y pregunté cuál es el sistema y me empezó a explicar. Y de verdad es como para salir a correr. Pues yo no vine aquí para correr, yo vine para quedarme. Esas fueron las palabras del presidente Lugo cuando se hizo mi presentación ahí frente al Palacio, justamente, ¿verdad? Como un simbolismo. Vine para quedarme y voy a asumir con la hidalguía y la entereza que me quepa esta posición que estoy teniendo ahora. ¿Qué es lo que admirás de los políticos? La caradurez es lo que admiro de ellos. ¿Cómo está? Pero extraordinariamente, porque no se puede ser tan frío ante situaciones que de verdad ameritan por lo menos compasión. Pero lo que me gustaría es que pasemos del ámbito de la compasión y llegar a la solidaridad. La solidaridad en sus definiciones tiene una palabrita que se refiere a la justicia y eso es lo que perdimos. Entonces, bueno, estoy con eso. Entonces dije yo, bueno, ¿cómo voy a hacer? Ya que esta persona me dijo que el sistema me va a absorber. Entonces dije, bueno, voy a poner a exposición de la opinión pública la información de la gobernación. Quiero gobernar a puertas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Vos sos mi secretario, Benjamín. Yo no me enteré que Pedro González vino a verme. Yo te despido. Yo voy a decir a quién le voy a recibir, no le voy a recibir. De hecho, quiero un día de 8 de la mañana a 4 de la noche, puerta abierta, todo lo vitato y que está y catún ya resolviendo, etcétera, etcétera. Media hora a cada intendente entre lunes y martes. Si te vas vos como intendente de tu distrito, bien, y si no te vas, ocuparé el tiempo en otra cosa, pero es lo que quiero hacer. Y te voy a contar por qué. Porque me dijeron, Hacienda te va a trancar si no sos del color del que manda. Y bueno, entonces lo que tengo que hacer es tener la opinión pública a mi favor. Porque ocurre lo siguiente, creo que muchos de los proyectos que se presentan en el Parlamento fracasan por culpa de eso. Oye, presentar el caso de Cristina, la ex ministra de la ASEAN. Viajamos un día y yo le dije, Cristina, ¿quién es tu asesor? Y volando, le dije, ese yo comete pata, colla, bocane, y le dije, el tema del famoso Teyú. Claro, porque él le hubiese soltado un globo sonda, la ASEAN quiere hacer esto y ver, y si no tenía la opinión pública de su lado, De hecho, creo que el juicio político al presidente Lugo no se llevaba a cabo si 40.000 personas llegaban a la plaza. Así de sencillo, porque cada vez que vos ves que el Parlamento va a tomar una decisión y la gente se manifiesta, los muchachos se frenan. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer una gestión de puertas abiertas, de tal manera que si me tranca Hacienda, se vayan 5.000 personas al departamento central a reclamarle que libere los fondos, ¿verdad? Porque el bien común de verdad existe y es necesario. Y otra cosa te iba a decir que escuché antes en tu comunicación que no me preguntaste todavía, pero te iba a contar.
La educación fracasa porque dejamos de tener maestros y nos llenamos de profesores, respetuosamente. Entonces vos ni me enseñás, 1 más 1, 2 y te vas a tu casa. 10 flexiones de brazos de profesor y te vas a tu casa. No es suficiente. Necesito 1 más 1, 2 y algo para la vida. 10 flexiones de brazos y algo para la vida. Maestro necesito. Francisco Russo y con la campaña campesino a TV. ¿Va el año en base? La ignorancia. ¿Es de tabú? Sí, eso está sentenciado por nuestros ancestros. Nahaniri, y bueno, esa es una expresión. Bueno, y todo ocurre, hasta te enfermas por culpa de la ignorancia. Esa es una de las razones, no sabes qué comer, no sabes qué beber, etcétera, etcétera. Y nos falta la educación, solamente la educación te da también esta apertura a los reclamos, el de reclamar, el de involucrarte. Y cuando me hablas del paraguayo te quiero contar, estamos escuchando las estadísticas de la cantidad de jóvenes. Los jóvenes no comparten este sistema que es un legado de tantos años en que se crea eso. Entonces el paraguayo te pregunta Jaupey. ¿Será que alguien analiza antropológicamente qué significa Jaupey? Es más grande que un signo de interrogación, es una indefinición total. Jaupey, móvil a golpe. Entonces yo te pregunto, hagamos una encuesta y veamos cuántas personas le preguntan, ¿qué tal mi amigo? ¿Cómo está? Bien, Francisco, vos sabés que en 20 años voy a tener mi casa y en 25 años voy a tener mi auto ni por ahí. Lo mitad con anga y votar. Con anga y votar las autónomas con anga. Entonces llega la golpe, jamba la golpe. Móvil donde más tal parte, voy a ganar. No, la suelda monda es extra. De mondá, mi socio. Me lleva a la extra. Remondá. Entonces, ¿qué pasa? Dijo una vez un ministro de Justicia brasilero, no es importante cuántos años sean la pena, lo que hay que saber es que se te va a aplicar la pena. Y escuché que hoy hablaste de la posibilidad de escapar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sabes que nunca te va a tocar a vos? Entonces, esto que lo otro no. Pero yo confío en el ser humano, esa es mi esencia. El arte, Benjamín, está por encima de la política definitivamente, ¿entendés? Yo miro y veo, digo... arte y ciencia. Miro, yo y digo, a la pinta, los gitanos están ahí en su... ¿Cómo se llama? Está en la montaña electoralista. Otra y hay votos, esto que lo otro, todo lo demás. Y yo soy como la luz. Empezó la tormenta y cuando se den cuenta ya está encima de ellos y no saben más cómo sacarme encima. Eso es lo que va a pasar realmente. Porque ayer hoy formalmente anda ese yeje. Sino ayer hoy anderejé y que tú vas a votar jereje la gente que puede votar. A la de perder un ese ñañanduta. No sé dónde perder, me dice, ya ganamos. Pero venga, oye, ya pongo el recuento de votos a peta de ganamba eoico también. No, peta para empezar yo tengo que esperar primero si pasa la interna. ¿Vos le estás dando como ganador? No, 70-20 ahora con la diferencia. Bueno, pero es una cuestión que tiene que ir. Mira el Partido Colorado y el otro. Yo ya estoy en la gatera, Benjamín, para largar la carrera. Estoy esperando los otros dos contendientes que tienen que ingresar. ¿Y si Carter decide apoyarte económicamente? Yo no sé qué decisión puede tomar el presidente Carter, pero yo no creo que eso se le pase por la antesala de su cerebro. ¿Por qué? No sé por qué se le pasaría. Y su amigo, vos le asaltaste el sí, espíritu. pero yo también soy amigo de Efraín. También soy amigo de Rubín. Pero de Plata y Humilla. Orecomba con la estructura del partido. ¿Acaso vino ahí un 11.000 y algo de guaraní que se da por cantidad de votos? No, la justicia electoral. La piraña, o sea, Tetahuasa Pucay, va eupea. Tetahuasa Pucay, ese es el grito del pueblo. Ahí pues hay una expresión. Yo exijo dos cosas del poeta. En primer lugar, que no se equivoque. Entonces, ya bueno, escribí bonito, rimar y gusto le haré entero donde nada y poeta. Y la otra cosa que se llama tiene ese don de ver un metro más allá donde vemos nosotros los mortales. Te doy ejemplos, mis parches soñadas. ¿Qué renglón vas a cambiar? ¿Verdad? Roja Silva, Recao, la reina de Emiliano escribió en 1928 lo que iba a pasar en el 32, todo, Mombirí, o esa, Cambalache. ¿Te das cuenta? Dice por los 1930. Claro, entonces, ¿qué ocurre? ¿Y Tetahuasa Pucay qué es? Y Tetahuasa Pucay es el grito por la reconciliación, por esto que está pasando, por este cisma que está pasando en nuestro país. ¿Sigue siendo muy actual? Absolutamente, y seguirá siendo hasta que empecemos a corregir rumbo. Pero corregir rumbo... ¿Te animás a cantarla, la canción, y convertirla en un discurso político? Ah, la pinta. Sí, es un tema de bandera que yo tengo. ¿De Huerúpila de Maracá? Yo, otra cosa dice esa, dice Maracá, no sé esa, y oye. Hoy pico alguno y catúa Huerúpila y Maracá. Ya esa la Tetahuasa Pucay, que tú. Este año Tetahuasa Pucay es un tema de este hombre que quiere ser gobernador del departamento central y que es un conocido, reconocido cantante y que nos va a interpretar este tema, que es un canto que realmente fue escrito hace mucho tiempo, pero dice, sigue siendo demasiado actual. Sí, es. Buen día. ¿Cómo estamos? Vamos a ver.
ya pura iba arte maniko iko nyanere damime onyua pape tu mu pe ureko maropa ni poco seta por aquí me amoño bajape donde yo bebo jatape ya ne mumo en mi gama ura heipe a mundo ye yo cobe y tu yurupe y potipa y te paro pequeña ne mbojoni ya ne mo angui ya evo yupe tiñe bellico pango tabu tiene Boria junio majipe movipe Arete mayaiko Akoi onyirundie Yolei rolei peñanderuipa Aebe manteñaque Abaimaba Paraguay Yapaimia yapua Aupeña sabucay Niña fuise coeti, fuita morotico ya de povillo baja, o se mala cuarají, esa cama pone y tema, y andera pepe juna, pejendu que te da gua, ya puaya sabucay, opa jape mapitu, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay. Francisco Russo, candidato a gobernador de Central. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Después de la pausa, un médico, un psiquiatra, tratando de hacernos entender qué es la política, cómo se mueve ella en la práctica, en la realidad, en los meandros del cerebro de la gente que plebiscita su nombre y de aquellos que lo votan. Después de la pausa. Imposible conocer el alma, los sentimientos y el pensamiento de ningún hombre hasta que no se haya visto en el ejercicio del poder. Esto es de Sófocles, pero tenemos un psiquiatra, Agustín Carrizosa, ha trabajado mucho tiempo con políticos y con administraciones. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Benjamín? Buenas noches a la audiencia. Sí, la verdad que hace 30 años que estoy trabajando más hacia lo que es el liderazgo y lo que es el liderazgo político, sobre todo. ¿Cómo es el liderazgo político paraguayo? Bueno, yo suelo decir de que hay dos extremos del modelo de liderazgo político en el Paraguay. Uno que le llamo el modelo Tendotá, que es el modelo basado en el autoritarismo, un poco el modelo de los guaraníes, ¿verdad? De que el líder de la guerra, la persona que resuelve los problemas, que tiene un poder absoluto, que decide sobre la vida y los bienes de todo el mundo y que termina, una vez que la guerra termina, y ahí aparece el otro modelo que yo le llamo Bruguillá, que es un modelo mucho más conciliador, mucho más de ir construyendo consenso, que muchas veces es muy lento, diríamos, en contraposición con el otro, pero que es totalmente otro modelo, ¿verdad? Y si el Tendotá es el de la lucha y el Bruguillá el que viene después de la lucha, ¿a cuál de ellos admira más el paraguayo? ¿A quién le busca más? ¿Al primero o al segundo? Al primero, absolutamente. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué quiere el Tendotá? Lo que yo creo que busca es la solución de sus problemas, ¿verdad? El Tendotá es el que soluciona los problemas. El famoso Icatuya lleva al eje C, sí, Imbareté. Claro. Es fuerte. Es fuerte. Siempre recuerdo, teníamos unas reuniones que solíamos hacer con Riera, con el papá de Enriquito, y él solía contar de que hacía política en el campo y que se iba y hablaba con las personas para que voten por él, y él le decía, mira, le decían, el día que vos tengas poder, vení y yo voy a votar por vos. Pero hasta que vos no tengas poder no voy a votar, ¿verdad? Y eso es un poco el concepto del paraguayo con relación al poder, ¿verdad? ¿Eso es una característica cultural agravada o es una cultura permanente y constante independientemente de estos procesos de urbanización tan intensos que vivimos? Yo creo que es una cuestión que nosotros traemos desde nuestras bases, diríamos, ¿verdad? Es decir, siempre, inclusive el indio guaraní, los españoles, siempre utilizaron el poder como una fuente de realizar las cosas, diríamos, ¿verdad? El poder, y los políticos actualmente en gran medida están buscando poder, diríamos, ¿verdad?
Esa es la función del político. Agustín Carrizosa, eres psiquiatra y eso te da una posibilidad de conocer mucho más el comportamiento de la gente y especialmente en algo que me dijeron alguna vez. El grave problema de los políticos es que no aman al sujeto de su acción. Yo he preguntado a todos los presidentes de Paraguay, incluido el actual, qué piensa del pueblo paraguayo y no escuché jamás una estima hacia ese pueblo. Dice todos los defectos, pero no resaltan virtudes, no ama al pueblo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay dos tipos. Yo creo que en todos partamos de que la política parte de la ambición de la persona, ¿verdad? Y hay dos tipos de ambición en los políticos y en cualquier persona, ¿verdad? Uno que es más altruista, le llamo yo, que es justamente eso, preocuparse por el otro, interesarse por el otro, y otro que es más narcisista, ¿verdad? Que busca más su bienestar. Usted escribió sobre eso, sobre el líder narciso. Sí. Sí, porque yo creo que hay un momento dado en el proceso del gobierno, sobre todo, donde uno se va volviendo más narcisista, ¿verdad? Se va volviendo mucho más narcisista por el temor al fracaso. Entonces, en la medida que teme el fracaso, en la medida que el contexto político se vuelve mucho más complicado, esa persona tiende a encerrarse en su microclima, diríamos, ¿verdad? ¿El fracaso es el perder el poder o el fracaso es no hacer aquello que se había comprometido en hacer? Es perder el poder, no es el compromiso con el otro. No hay eso. No hay eso. ¿Eso no es trascendente? Es trascendente en la política con mayúscula, diríamos, sí, ¿verdad? Pero en la política actualmente no, ¿verdad? Ese señor que estuvo antes que yo, ¿verdad? Ese tipo de político que todavía sueña con el bien común, que sueña con hacer algo por el... Ese es un político que ha perdido... que se ha perdido en nuestro contexto social, diríamos, ¿verdad? El político profesional, como le decía Wedner, es un político que está alejado de la ideología, está alejado del pueblo, muy alejado del pueblo, diría, muy encerrado en sus propios... El político hoy en día piensa de que él sabe lo que el pueblo necesita, no escucha, ¿verdad? Siempre yo digo, y muchas veces hablábamos con varios políticos, el político de hoy no es una persona que escucha, cuando el político de hoy debería ser alguien que escucha, no que habla. El político tiene que saber qué es lo que necesita la gente y poder orientar sus esfuerzos hacia eso, ¿verdad? Pero para eso debería respetar o admirar a ese pueblo al que va a servir, porque si no respeta ni admira, ¿por qué tendría que escucharlo hasta a este grupo de Sopenco, podría estar diciendo internamente? Sí, lo alaba de manera pública, pero internamente no siente ningún aprecio hacia ese Además, pueblo. Yo creo que siente de que el pueblo no sabe lo que quiere, ¿verdad? Yo creo que hay una cuestión de superioridad sobre... Yo soy el que sé lo que vos necesitas, no sos vos el que sabés, ¿verdad? Y eso se ve en las políticas públicas, muchísimas políticas públicas que observamos son políticas que han fallado, que fallan, ¿verdad? Porque realmente no importa no importa, como vos decís, lo que la ciudadanía quiere o cómo beneficiarle a esa ciudadanía, sino sobre todo cómo resolver el problema que yo creo que vos tenés y que yo creo que puedo solucionar, digamos. En la tarea administrativa, una vez que llego al poder, generalmente yo quise reducir la pobreza, yo quise reducir los niveles de analfabetismo, pero después al final me doy cuenta que no hice mucho. ¿Por qué falla aquello entre la concepción de lo que se quiso hacer y de lo que dejó de hacerse? ¿Qué pasó in between, en el medio? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un modelo político o de control político social muy importante, muy duro, ¿verdad? Eso observamos nosotros, ¿verdad? El prebendarismo político, el modelo clientelar es un modelo muy difícil de cambiar, ¿verdad? Yo personalmente creo que nosotros no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. No, son nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación CIR estamos trabajando directamente con jóvenes y con niños, ¿verdad? Porque creemos de que este modelo es muy difícil, ¿verdad? Nosotros hacemos reuniones de grupos de consejos de salud, consejos de desarrollo social, lo que hacemos en cualquiera de los proyectos, y lo primero que la gente te pide es, bueno, ¿qué me vas a dar? Es un poco como lo que decía Riera, ¿verdad? ¿Qué me vas a dar para que yo te incluya en mi interés? Vos me tenés que ofrecer algo, ¿verdad? Y eso es muy difícil romper. Ahora, Agustín Carrizosa, ¿eso no se construyó sobre la base de tantos años de desencantos? Bueno, yo creo que es un modelo de control político, ¿verdad? Yo creo que es mucho más fácil comprar lealtades, es mucho más fácil dar insuficientes recursos, porque una de las características de este modelo es que justamente vos no das demasiado
para que la persona no deje de depender de vos, diríamos, ¿verdad? Todos nuestros proyectos, tanto en el área de salud, educación, como sobre todo en el Ministerio de Agricultura, todos estos programas son como insuficientes, diríamos, ¿verdad? Llegan hasta un cierto punto, dejando una necesidad permanentemente en la población. ¿Y eso se hace desprofeso, de manera pensada, racional? Yo creo que sí. Yo creo que es un modelo de control político instalado ya desde hace muchos años, diríamos, ¿verdad? Había una de las grandes ficciones que aparecen cada año en este estudio del presupuesto general de gastos. Sí. Una vez un ministro de Hacienda me dijo, ese es el mayor divertimento de este país, absolutamente inútil, porque después el presupuesto pasa por mi decisión particular de enviar el dinero o no enviar el dinero. Y el presidente, yo le digo, ese va por el fast track, por la línea rápida o lo trancamos. Y él me dice, de acuerdo a su capricho, si va por el camino rápido o por el camino corto. Y después encontramos que los ministerios no tienen capacidad de ejecución. Sí. Entonces, ¿para qué quieren plata si no pueden ejecutar? Bueno, ese es el grave problema de nuestra gestión, el grave problema de nuestra gestión pública es la gestión. Este país no tiene la capacidad de gestión, ¿verdad? Y como vos decís, el presupuesto es un proceso divertido, donde cada uno va diciendo lo que necesita, se negocia, qué sé yo, llega al final, el Congreso define un presupuesto que es incumplible, ¿verdad? Vuelve a Hacienda y Hacienda hace lo que quiere con ese presupuesto, diríamos, ¿verdad? O sea que, como vos decís, es un proceso, es un diálogo político divertido, pero que no tiene ningún efecto real, ¿verdad? O si no te ponen recursos, por ejemplo, cuando yo estaba como viceministro de Salud, ponían recursos, por ejemplo, Hacienda en carbón, por ejemplo, en una comunidad que no necesitaba carbón. Y ponía 200 millones, me acuerdo, era una cuestión que decía, ¿para qué yo quiero 200 millones en carbón en un sanatorio que no necesita carbón, ¿verdad? Pero me di cuenta que son formas de controlar el presupuesto para no tener que realmente invertir, ¿verdad? Doctor Carrizosa, usted es un psiquiatra. Voy a usar unas palabras que usted me va a corregir. ¿Esta es una democracia delirante o esquizofrénica? Interesante, ¿verdad? No hay mucha diferencia entre ser delirante y ser esquizofrénico, ¿verdad? Yo creo que es más esquizofrénico. Es decir, yo creo que los gobernantes se van volviendo cada vez más esquizofrénicos. Y en esto me refiero a que cada vez más se van alejando más de la población, ¿verdad? Primero todo que los modelos políticos han perdido la coherencia ideológica, ¿verdad? Los partidos son cada vez menos definidos ideológicamente. Y entonces la gente cualquiera puede ser político, ¿verdad? Vamos a ver, estamos viendo nosotros artistas, radiistas, futbolistas, o sea, todo el mundo quiere ser política, ¿verdad? Y los políticos no tienen acceso a la política, ¿verdad? Necesitan estas personas que los sustituyan, diríamos, ¿verdad? Entonces yo creo que acá es más esquizofrénico, hay una división muy grande entre lo que es ser político y lo que es ser electo, diríamos, ¿verdad? La gente, estamos buscando gente que la gente quiera elegir. ¿Y cuál es la terapia que necesita esta democracia? Yo creo que yo soy psicoanalista, estoy acostumbrado a terapia de 5 años más. Yo creo que necesitamos un proceso mucho más ir construyendo ciudadanía, diríamos, ¿verdad? Porque lo que va a definir el rol político siempre es el ciudadano, ¿verdad? El político va entre su altruismo y su narcisismo, diríamos, ¿verdad? Y el que define eso es el ciudadano. El ciudadano, la participación ciudadana es la que va a hacer que el político haga política o se dedique a otra cosa. O sea, el crecimiento de la ciudadanía significará el crecimiento de la política. Claro. En este gobierno, la transparencia que ha introducido este gobierno ha servido muchísimo para mejorar el rumbo de la política, ¿verdad? Indudablemente que no es fácil cambiar un modelo político tan estructurado como diríamos, ¿verdad? Pero se está viendo que la ciudadanía participa más y muchas decisiones que son decisiones que no tienen nada que ver con la ciudadanía tienen que ser cambiadas por presión ciudadana. Ahora, lo que me llama la atención es qué hace que la ciudadanía de repente reaccione por una cuestión y totalmente deje otra de lado. Eso es algo que estamos estudiando actualmente. O sea, ¿por qué le importa la cuestión del gasto de los partidos políticos y no le importa la sumisión de la política, de la justicia a la política? Exactamente, ¿verdad? ¿Y qué crees? Y yo creo que la ciudadanía no entiende muy bien lo que es el ámbito del gobierno. El ámbito del gobierno ha sido secreto durante muchos años, ¿verdad? Hoy en día es muy transparente, diríamos. Hoy en día vos ves lo que dice un congresista, lo que piensa un congresista, entonces hay mucho más participación. Pero siempre ha sido una especie de caja
caja negra, diríamos, el hacer política. Doctor Carrizosa, gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Agustín Carrizosa hablando con nosotros acerca de esta democracia esquizofrénica. Y dijo, durante mucho tiempo vivimos en una caja oscura. Alguien que estuvo en esa caja como secretario general de la presidencia, ahora es senador nacional. Estará con nosotros después de esta pausa. Para percibir la perfección, se necesita educación intelectual y nivel ético. José Ingenieros era médico y escribió un famoso libro El hombre mediocre, era argentino. Está con nosotros Miguel Ángel López Perito. Poca gente conoce el poder por dentro. Buenas noches, senador. ¿Cómo es el poder por dentro? A ver, el poder es una experiencia única en el sentido que es un desafío muy grande, muy complejo, te plantea una enorme necesidad de aprendizaje para no enquistarte, meter la pata o irte por los costados, ¿verdad? O sea, poder cumplir con lo que querés hacer. Y es un enorme desafío ético, sobre todo. ¿Fue fácil o difícil ser secretario general de Fernando Lugo? Muy difícil, muy ¿Por qué? difícil. Bueno, en primer lugar, Lugo era un país. Él tenía una intención, una formulación muy general, pero el Estado es una máquina y tiene que funcionar día a día y se tienen que tomar medidas, decisiones, y las decisiones aprendidas en el marco de la Iglesia son muy diferentes a las decisiones que se requieren en el marco de la política. ¿Su velocidad era diferente a la realidad? Absolutamente diferente. ¿Es cierto que acumulabas un montón de decretos que no lo firmaba? No, yo no creo que haya sido así realmente, no me consta eso. Lo que sí ocurría es que cualquiera le podía llevar un decreto, es decir, en términos legales correspondía que los decretos pasasen por mi oficina y después yo me enteraba de que había una enorme cantidad de decretos que jamás pasaron por mi oficina y estaban firmados. Quiere decir que habían otros canales paralelos. ¿Era desorganizado? Sí, bastante. ¿Qué es lo que le faltó a su gobierno? A nuestro gobierno le faltó muchas cosas, ¿verdad? Le faltó un liderazgo que cohesionara e integrara las diferentes fuerzas que estaban en pugna. Habían fuerzas de variado signo, digamos, empezando por el Partido Liberal, con la lógica de un partido tradicional, grupos de la izquierda, grupos progresistas, y manejar todo ese espectro era muy difícil, ¿verdad? Otra cosa era la inexperiencia. Muy poca gente tenía experiencia en la administración del Estado, ¿verdad? Y lo otro, yo creo que faltó mucho una visión doctrinaria, una propuesta, un proyecto, una visión de a dónde queríamos ir y una gestión de todo eso, una gestión del conjunto de las fuerzas que integraban el gobierno. Es decir, faltó experiencia política, por último. El juicio político es el mecanismo por el cual se va a Lugo, pero ¿por qué cayó Lugo? A ver, yo te preguntaría primero, o me preguntaría primero, ¿por qué llegó Lugo? No porque cayó, ¿verdad? Lugo es un accidente en la política. Nadie creyó, ni el propio Lugo creyó que él llegaría. ¿Por qué llega Lugo, digamos? Porque la gente estaba harta de Nicanor, de la práctica de los partidos tradicionales, etcétera, etcétera, y Lugo constituye una especie de luz, de esperanza, ya la luz al fondo del túnel, la persona que iba a salvar el país, y el pobre Lugo, pobre digo, porque él es una persona como cualquiera de nosotros, con sus limitaciones, sus dificultades, sus maneras de pensar, tuvo que cargar con esa expectativa social de un Paraguay con una enorme frustración política de añares, ¿verdad? Más aún cuando él mismo desconocía la política y desconocía la gestión de gobierno. Senador López Perito, ¿le sorprendió el comportamiento de Lugo con Cartes y con Llano o le pareció absolutamente normal en el tema de la enmienda? Ambas cosas. Lugo es una persona que
ya no te tiene que sorprender en cuanto a sus reacciones y su... ¿Por qué? Y porque es así, es una persona inesperada, digamos, es difícil saber lo que piensa, es difícil saber lo que decide, es su manera de ser, es su personalidad. Si el valor más importante de la política, decía Sócrates, es la previsibilidad, ¿él es completamente lo opuesto? Luego es imprevisible, en un sentido es imprevisible. Cuando ya lo conoces, es previsible. Últimamente yo le decía a varios colegas del Senado, cuidado con el acuerdo que tienen Cartes y Lugo, porque tienen un acuerdo, no sé qué es, no sé qué les une, hoy no te puedo decir qué es lo que les une, ¿verdad? Pero hay algo entre ellos, nosotros decimos un pacto, yo no sé si es un pacto, un acuerdo, una simpatía, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Se simpatizan mutuamente, ¿crees, pero Cartes con Lugo? Cuidado, les digo, cuidado que van a salir hacia ese lado en algún momento. Y salieron otra vez con este último tema de lo de González Daer y compañía, cuando era impensable desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, electoral, el golpe electoral que reciben. Pero bueno, pero ese es Lugo. Senador, usted conoce a todos los protagonistas de esta historia ahí en el Congreso, son sus colegas de paso, pero los conoce porque estuvo con ellos en el gobierno. Conoce a Fili Sola, conoce a Esperanza Martínez, conoce a Sixto Pereira, conoce a Hugo Richter, quizás menos. ¿Todos ellos son liderados por Lugo? ¿Hacen lo que Lugo les dice? ¿O actúan en bloque por conveniencias particulares de cada uno? Yo creo que es innegable el liderazgo de Lugo, sobre todo ellos, y sobre todo es innegable que lo que les da la posibilidad, la potencialidad de su presencia en la política, por decir más claramente, su cargo en el Senado es la figura de Lugo. Lugo es el que arrastró los 200... Sin él no jala a nadie los de atrás. No, la cantidad de votos, no, nunca. Es decir, no recuerdo bien, 250.000, 260.000, no recuerdo bien cuántos fueron los votos. Te digo, eso es el mérito de Lugo, ese es el carisma de Lugo. Ahora, digamos. senador, estos incidentes que se dieron, lo último de González Daer, lo anterior de la enmienda, ¿tendrá un costo político? ¿Para? Para ellos. Sí. Va a tener un costo político. ¿Serán castigados? Serán castigados, yo creo que sí. ¿Qué es lo que cree usted, senador, el elector, el que votó por usted para que sea senador, usted está buscando ser senador de nuevo? ¿Qué es lo que busca en usted, en la política, y qué busca usted para darles a ellos? Qué pregunta. Yo creo que una de las cosas que permanentemente me refleja alguna gente es que a pesar de todas las cosas que se dijeron y se siguen diciendo, de que yo estaba con Lugo, que yo me enriquecí, que qué sé yo salí con una mano adelante y otra atrás como entré al gobierno. Eso no es una cosa fácil, ¿verdad? Eso no es una cosa fácil. Y sobre todo, nunca me acusaron de nada en concreto y tengo una ventaja en ese sentido porque la función que yo cumplía en la presidencia no pasaba por la función de ordenador de gastos. O sea, yo no ordenaba los gastos, eso lo hacía el administrador de presidencia, que era un administrador separado de mi mando, digamos, inclusive al mando del propio presidente. Senador, usted que estuvo ahí adentro, ¿quién tiene el poder en el Paraguay? ¿Quién manda en el Paraguay? En el sentido político... Sí, político, económico. ¿Quién controla el Paraguay? El Paraguay controlan los banqueros, controlan los ojeros, controlan los ganaderos, y hoy controla el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Cada vez más fuerte? Cada vez más fuerte. Hace un tiempito atrás había una versión de alguien del primer Comando Capital que decía, vamos a controlar 8 departamentos, como ya hicimos en Bolivia, vamos a controlar 8 departamentos de Paraguay. Ahí están, van a entrar. ¿El mayor riesgo para la democracia paraguaya? Es el mayor riesgo para la democracia paraguaya porque es un poder que
está por encima del Estado Nacional. Es un poder internacional. ¿Qué es lo que trajo de bueno Cartes y de malo? Cartes fue una enorme esperanza para la gente. Yo pensé ingenuamente en un primer momento que marcaría una diferencia. Gobierno tecnocrático, formal, que cumpliría, en fin, que cumpliría un poco con ciertos mandatos de las expectativas internacionales, ¿verdad? Sobre Paraguay por el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Cartes? A falta de conocimiento de la política, eligió algunas líneas de acción, ¿verdad? Parece que Correa le dijo construir casas y se puso a tratar de construir casas ahí. Hay que generar infraestructura, bueno, el crecimiento de la infraestructura, los viaductos, y se quedó en eso. ¿Y lo peor? Lo peor es la destrucción del Estado, de la institucionalidad del Estado, de la institucionalidad republicana. Eso que veíamos, que la gente ve con indignación, cómo López Moreira le arenga a los militares y qué sé yo, que mucha gente dice, no puede hacer eso porque no le corresponde, porque... Es decir, es el reflejo de la conciencia institucional del equipo de Cartes. Podemos hacer cualquier cosa. Podemos hacer cualquier cosa. Aquí vale todo. Y con un buen aparato de propaganda, ¿verdad?, de medios, se instalan las ideas, los mensajes que se quieren instalar y con éxito a veces porque la gente le cree. ¿Quién paró la reelección de Cartes? Estados Unidos y el Papa. ¿En ese orden? No puedo decir en qué orden exactamente, pero me consta porque desde afuera a mí me avisaron, ahí va a ir fulano y acá el Papa está enojadísimo por este tema y le va a poner... a mí me pareció descabellado, digamos, hasta que vino el Palmieri y se tranquilizó el gallinero, digamos, se acabó el proyecto de enmienda. ¿Qué es el poder? El poder es el ejercicio de la responsabilidad sobre lo colectivo. Esa es mi experiencia, digamos. Senador, gracias por su tiempo. Gracias. Senador Miguel López Perito con nosotros en la última parte de este programa, en donde hemos analizado acerca de qué es lo que mueve a la política paraguaya, cuál es el combustible que hace que ella se construya desde una energía de carácter particular o colectiva. Ha sido un verdadero gusto tocar este tema desde visiones distintas y complejas. Ha sido un verdadero placer también para mí compartir con ustedes. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas. Buenas noches, buena suerte.